Acidificación en arenisca. En cuanto a la velocidad de reacción, los ácidos HF y HCl reaccionan mucho más lentamente con los principales minerales presentes en las areniscas. De hecho, los granos de cuarzo de las areniscas son insolubles en ácido, mientras que los minerales que cementan los granos y forman la matriz de la roca son atacados con distinta velocidad. En cuanto a la porosidad y permeabilidad, debemos decir que todas ellas exhiben porosidad y permeabilidad primarias importantes, y es excepcional la existencia de porosidades y permeabilidades secundarias significativas. Igualmente, las partículas sólidas responsables del taponamiento de las gargantas interpolares suelen disolverse en el ácido, es decir, los ácidos matriciales de arenisca remueven el daño según los siguientes mecanismos. El ácido disuelve los sólidos que taponan la permeabilidad, así como también el ácido disuelve algunos de los componentes de la matriz y el cemento intergranular. Adicionalmente, agranda los espacios porales y libera los sólidos que taponan la permeabilidad. Ahora bien, en pozos con baja permeabilidad no son muy buenos candidatos para acidificación. De hecho, una buena acidificación debe permitir la inyección matricial de un caudal mínimo de un cuarto de barril por minuto luego que el ácido haya removido el daño. De igual manera, cuando esto no es factible, se debe recurrir a al fracturamiento hidráulico como método para estimular. En cuanto a la temperatura se refiere, debemos indicar que la temperatura de la formación incrementa la velocidad de reacción sobre las areniscas. Del mismo modo, podemos mencionar que cuando la temperatura de formación es menor a 200 grados Fahrenheit, se sugiere emplear ácido clorhídrico al 12% y HF al 3%, siempre y cuando en las areniscas esté presente un bajo contenido de feldespatos y arcilla. Ahora bien, si la temperatura de formación está entre 200 y 300 grados Fahrenheit, se sugiere emplear HCl al 10% y HF al 0.5%. Igualmente, cuando la temperatura de formación esté comprendida entre 300 y 350 grados Fahrenheit, se sugiere emplear ácidos orgánicos. Del mismo modo, cuando la temperatura de formación supera los 350 grados Fahrenheit, se sugieren aplicar tratamientos reactivos no ácidos. En cuanto a la mineralogía se refiere, debemos indicar que los ácidos HF y HCl presentan diversas reacciones según las características de la matriz de roca. Por ejemplo, para minerales arcillosos reaccionan más rápidamente, para feldespáticos reaccionan más lentamente y el cuarzo reacciona lentamente. Por consiguiente, las areniscas al reaccionar con HCl y HF forman hexafluorosilicatos, los cuales precipitan y generan daños en grandes cantidades. En cuanto a la optimización de la concentración de HCl y HF, se deben realizar estudios de núcleo. Por ejemplo, la selección del sistema ácido debe ser verificado en laboratorio mediante ensayos de flujo como el que se describe a continuación. Por ejemplo, pasar por pequeños núcleos de formación la secuencia de fluido que se ha seleccionado. Este presenta la variación de permeabilidad observada en función del volumen de fluido inyectado, obteniéndose una curva de respuesta ácida. Seguidamente, en la curva de respuesta ácida, se permite verificar la compatibilidad del sistema ácido con la formación, así como también los fenómenos de incompatibilidad, los cuales son indicados por reducción de la permeabilidad, así como también liberación de fino e inclusive disgregación de la muestra de formación, entre otros. Igualmente, el examen con microscopía electrónica de barrido, antes y después del tratamiento con ácido, permite profundizar en las causas de comportamientos particulares en la formación. Sin embargo, debemos decir que existen determinadas limitaciones en cuanto a los ensayos de respuesta ácida, los cuales se nombran a continuación. Por ejemplo, no simula daño de formación existente. Del mismo modo, no toma en cuenta reacciones que compiten entre sí, por ejemplo,
ácido daño, ácidos minerales de formación e inclusive ácidos fluidos de formación. En sincronía con lo anteriormente expuesto, tampoco simula la geometría real del pozo, es decir, los cañoneos presentes, e inclusive no considera un modelo de flujo radial. En cuanto a otros procedimientos de ensayo con núcleo, tenemos lo que son los ensayos de inmersión, el cual permite establecer la sensibilidad al petróleo y al agua. En segundo término, el ensayo de hinchamiento de arcilla. Igualmente, las pruebas de difracción de rayos X, el cual permite estimar la mineralogía global, y el análisis de arcilla de 2 micrones. En cuanto al microscopio de barrido, este permite determinar la microtextura y mineralogía presente. Finalmente, podemos desarrollar o es desarrollada lo que denominamos una prueba de microscopio polarizado, el cual permite estudiar la mineralogía de los minerales presentes en los granos gruesos. Este es el mejor método para estudiar relaciones entre granos, poros y cemento, es decir, los granos, los poros y el material cementante. Ahora bien, en cuanto a la precipitación de la reacción de los productos en las acidificaciones matriciales en arenisca, debemos considerar lo siguiente. Es importante verificar la mutua compatibilidad de todos los componentes de la inyección, previniendo la producción de precipitados o cualquier fenómeno adverso como los que se presentan a continuación. En primer lugar, los precipitados de fluorosilicato. Estos se presentan al estar en contacto la mezcla de HCl y HF con el agua de formación. Es importante recordar que esta contiene iones de sodio y potasio que reaccionan con el HF. En segundo lugar, geles hidratados de silicio y alumina. Es importante destacar que el carbonato de calcio reacciona con el ácido fluorosílico o el ácido fluoralumínico resultante del gasto del HF. Adicionalmente, al reaccionar también si hay feldespato potásico o sódico, incluso a muy baja concentración de HF, provocaría precipitación de fluorosilicatos. En tercer lugar, debemos hablar de la silicia hidratada. Esta se presenta al reaccionar el HF con las areniscas con alto porcentaje de arcilla, por lo general mayor al 5%. En cuarto lugar, debemos hablar de los compuestos férricos. Este ocurre al gastarse el ácido aumentando el pH por encima de 2.2 para el ion férrico y por encima de 6.2 para el ion ferroso, impidiendo que precipite en un mayor rango de incremento de pH. Este se puede presentar en arcillas con alto contenido de hierro, así como también en minerales como la hematita, siderita y pirita. En quinto lugar, hablamos de la migración de fino. En este sentido, cuando la arcilla presente es kaolinita, al emplear una mezcla de HCl y HF, este no mantiene en suspensión los finos insolubles, además de ser un ácido fuerte. Por consiguiente, para evitar esto se debe emplear agente regulador siendo como un ácido débil, así como también agentes de dispersión y suspensión de finos. En sexto lugar, debemos hablar del colapso de la roca acidificada. En este sentido, la arenisca, al tener solubilidad en HCl mayor al 20%, puede ser que los granos estén cementados con carbonato y ocurra una desconsolidación de la misma. En séptimo lugar, debemos hablar del bloqueo por emulsiones. En este sentido, al mezclar petróleo y agua frecuentemente se forman emulsiones. Estas pueden tener elevada viscosidad. De hecho, una de las causas es el filtrado del bajo pH de una acidificación. Repito, una de las principales causas es el filtrado de bajo pH de una acidificación. Adicionalmente, estas pueden ser estabilizadas mediante surfactantes. Como número 8, observamos lo que es el bloqueo por agua. En este sentido, este es formado por la invasión de filtrado con base agua, durante la acidificación por supuesto, o generando un incremento en la saturación de agua en la cercanía del hoyo, lo que disminuye la permeabilidad relativa al petróleo. Esto debido a un incremento en la tensión superficial.
En cuanto al óxido de hierro, debemos decir que el ácido reacciona con los óxidos de hierro localizados tanto en tubería y este por supuesto se gasta, lo que genera un debilitamiento del ácido, así como también introduce precipitados de la formación. Y finalmente hablamos de los slugs,